¿qué tal? La enseñanza que vas a escuchar a continuación puede ser de gran ayuda para tu vida si la escuchas abriendo tu corazón, ya que el propósito de Dios es mostrarte su amor. Quiero que preste atención porque va a ser difícil, si es difícil prestando atención, porque el tema pues así lo es. Pero una vez que hemos nosotros iniciado en el estudio de ello, podemos considerar que está fácil. La semana pasada estuvimos nosotros observando la tribulación que va a venir sobre de esta tierra, en la cual el Señor Jesucristo aseveró que no ha habido en tiempos pasados, ni en el futuro una tan grande como sucederá esos días, y estamos ya a la puerta de ella. Pero yo creo que mucha gente se va a llevar una gran sorpresa. Una sorpresa porque considerando que estaba en una correcta relación con Dios, no lo estaba, y la razón es que era su propia opinión, no era la opinión de Dios. La gran mayoría de las personas consideramos que estamos haciendo las cosas correctas, pero cuando venimos a la Escritura, oh sorpresa, no es así. Como encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 7 hay una exhortación, es una llamada de atención para que nosotros los que estamos viviendo en estos días seamos cuidadosos y no vayamos a caer en esa situación de la cual estoy diciendo. Dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 2, en el capítulo 2 y el versículo es el 7, voy a leer desde el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La iniquidad está detenida de una manera maravillosa por algo que lo detiene, y según yo he entendido que somos nosotros los cristianos, y el día que seamos quitados de en medio, esa iniquidad se va a manifestar de una manera esplendorosa en el lado negativo. Entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Voy a recalcar el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Personas que escuchen la enseñanza de la gracia, de la misericordia de Dios y que los invita para que tengan una relación correcta con Él, y sucede que lo consideran o no lo consideran muy importante. Esa es la razón por la cual vendrá sobre de ellos un engaño de iniquidad. Por eso dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces podemos ver con mucha claridad que algunos se van a llevar una gran sorpresa. No sé cuántos de los que estamos aquí podrían ocurrirle esta situación de que estén durante la tribulación apoyando a Satanás, porque habiendo tenido tiempo para tener una correcta relación con Jesucristo, no lo consideran correcto o conveniente o oportuno. Entonces, llegado el momento, en el momento preciso, un espíritu de mentira vendrá sobre de ellos, un espíritu de mentira que Dios lo va a permitir. Y cuando esto suceda, la gente, los creyentes ya vamos a estar afuera, y ellos van a considerar y le van a creer al anticristo, le van a creer al falso profeta, y puedo considerar que muchos de ellos van a estarle apoyando porque van a recibir un espíritu de mentira. A lo mejor usted conoce a alguien que se ha apartado de la voluntad de Dios y le ha dicho en los últimos días, ahora sí yo ya conozco la verdad, ahora sí yo sé que estoy en lo cierto, y usted sabe que está en una doctrina de mentiras, de engaños. Conmigo ha ocurrido, personas que han estado aquí hará 20 o 30 años y se han alejado, han llegado y me dicen, ahora sí he conocido la verdad, ahora sí estoy en la verdad, y yo sé que están en una doctrina equivocada porque la Biblia me lo dice y sé que se hace y que se enseña ahí.
Bueno, una de las situaciones por las cuales algunos de ellos van a estar allí, nos lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 8, el versículo 14. Y esa es una razón que hoy en nuestros días se está dando mucho en la vida de los creyentes. Están descuidando su relación con Dios por cosas vanas, aunque pueden ser consideradas como muy importantes en la vida, pero no hay nada más importante que tener una correcta relación con Dios, porque cuando tenemos una correcta relación con Dios, Dios se encarga de toda nuestra vida. Él quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón y Él va a entregarnos todo lo que necesitamos para vivir en esta vida, no conforme a nuestro deseo, sino conforme al corazón de Dios, y Él sabe exactamente qué nos conviene, qué no nos conviene. Y en Lucas capítulo 8, versículo 14, el Señor dice, hablando de la parábola del sembrador, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, recalco, oyen la palabra, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Esta es una serie de grupos o de personas. Hoy en nuestros días muchas personas están siendo ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. A veces por exigencias de la sociedad misma o de algún familiar, puede ser su esposo o puede ser su esposa, donde el cónyuge se ve en la necesidad de esforzarse para suplir todo aquello que no es necesario, pero que lo consideran importante. Dios dice que todo lo que es necesario, Él se va a encargar de dárnoslo. Así es que, por favor, pues necesitamos nosotros considerar a Dios. Muchos se están apartando por esta razón. Y nos dice la Escritura que también va a haber personas, como el versículo 15, que esa semilla, la palabra de Dios, los que, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es necesario considerar, porque muchos se van a llevar una sorpresa. Realmente el tiempo de la tribulación será tan cruel, será tan horrible, será tan espantable, como no tienes idea. Pero la Biblia, Dios en su gracia y en su amor nos revela qué es lo que va a ocurrir, y solamente te voy a dar unas pequeñas ideas de lo que está aquí en la Escritura, si me acompañas a 2 de Pedro capítulo 2. En 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 4, nos dice la Escritura, en el versículo 4, no es ese, acompáñeme por favor a, sí es, la cosa es que estoy equivocado yo. Nos dice el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y si libró al justo Lot, y sigue describiendo los acontecimientos pasados que asombraron a las generaciones de ese tiempo, cosas que uno puede decir, ¿realmente ocurrió esto, ocurrió aquello? Bueno, pero yo quiero que nos enfoquemos rápidamente en el versículo 4, donde nos dice que ya tiene ángeles, los ángeles que pecaron, a los cuales Dios no los perdonó. No es porque Dios no tenga un corazón perdonador, sino porque realmente los ángeles han estado siempre en rebelión, y hay otras razones por las cuales no vamos a entrar, las razones por las cuales ellos no pueden recibir el perdón de Dios. Pero sí, lo que nos dice la Escritura es que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y nosotros podemos considerar que está hablando del juicio que va a venir sobre de esta tierra. ¿Y por qué podemos considerar esto? Porque si me acompañas al libro de Judas, capítulo único, el versículo es el 6,
Nos dice la Escritura: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y vuelve la Escritura a recalcarnos esto, que las puertas de los infiernos o del infierno serán abiertas en aquellos días, en los días de la gran tribulación. Todo esto es permitido por Dios para que los demonios que ahora están presos queden libres y se unan a los demás, a los que ahorita ya están transitando por los espacios siderales, haciendo toda obra maligna en esta tierra. Unidos traigan realmente un caos sobre los hombres que empiecen a vivir durante la tribulación y la gran tribulación que la Biblia nos habla. Todo el infierno tendrá la libertad permitida por Dios para atormentar a todo ser vivo sobre la tierra, de preferencia a los humanos. Tenga una pequeña observación en el libro de Apocalipsis capítulo 9. En el capítulo 9 se nos muestra el preciso instante que son abiertas las puertas del infierno para que salgan esos espíritus, esos demonios caídos. Voy a leer desde el versículo 1 en el momento que va a ocurrir. Los que estemos con el Señor es posible que lo veamos. Los que estén sobre la tierra no van a ver este preciso instante, pero sí van a ver a toda esta serie de ángeles que hoy están presos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Mientras estamos leyendo, usted visualice la situación, cómo se va a dar la cosa en ese tiempo. Voy a volver a leer. El quinto ángel tocó la trompeta, un ángel de Dios. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, posiblemente sea Satanás en aquellos tiempos pasados, que fue arrojado del cielo a la tierra. Se le da la llave del pozo del abismo, donde están cautivos los ángeles caídos que no guardaron su primera dignidad entre algunos de ellos. Abre el pozo del abismo, versículo 2, sube humo del pozo como humo de un gran horno, se oscurece el sol, el aire por el humo del pozo, y del humo salen langostas sobre la tierra, que se les da poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les manda que no dañen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y les es dado que no los maten, sino que los atormenten 5 meses, y su tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, observe por favor, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hay mucha gente en el mundo que sufre diferentes tipos de situaciones difíciles, económicas, de salud y despechos, no sé. Y sus corazones están tan lastimados, tan heridos, que buscan la puerta fácil, considerando que si se quitan la vida, el problema se ha solucionado, sin saber que todavía va a ser peor. Es peor. En aquellos tiempos una gran cantidad de personas va a estar sufriendo algo inimaginable, y pensarán que también si se quitan la vida, se suicidan, van a terminar con sus pesares. Pero la Escritura nos dice que en esos tiempos no va a ocurrir esto. Por más que ellos se lastimen, traten de matarse, de quitarse la vida, pues no va a suceder. Tienen que seguir enfrentando, y todavía peor por las heridas que ellos mismos se hayan provocado. La Escritura es muy clara al respecto de esos días tan difíciles. Voy a ir a una escritura más en el libro de Apocalipsis capítulo 12. El versículo es el 9. 12, 9. Este es el momento en que vas a dar inicio sobre de esta tierra esta gran situación difícil que el Señor le llama la gran tribulación.
El versículo 9, esto sucede en el cielo, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A cuántos engaña? Al mundo entero, al mundo entero. Ok. Satanás hoy en nuestros días tiene acceso al cielo todavía. Este es el día en que se le termina la oportunidad de ir ante el trono de Dios para acusar a los escogidos de Él, de Dios. Será lanzado a la tierra. Y no solamente Él, también los demás ángeles, como nos dice el resto de la Escritura. Ahora el siguiente versículo que estamos leyendo aquí nosotros, el versículo 10, nos dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y voy a brincarme el versículo 13. El versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Tendrá un ataque feroz contra el pueblo de Israel de preferencia. La Escritura nos dice claramente que Satanás y sus ángeles van a tomar total dominio de esta tierra, y la iglesia de Jesucristo, que la componemos tú y yo, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que está en toda parte del mundo, ya no vamos a estar aquí en esta tierra. Y te quiero dar las citas para que lo consideres, para que lo veas, para que cuando sigas estudiando tú puedas estar seguro de ellos. Si vienes al libro de Romanos en el capítulo 5, en el capítulo 5 el versículo es el 9. Ahora estoy yendo rápidamente porque quiero que te lleves, que captes lo más que se pueda. Quizás no lo puedas retener todo, pero puedes conseguir la enseñanza grabada y puedes estar analizando en tu casa y analizar las escrituras que te estoy dando. Aquí en Romanos capítulo 5, el versículo es el 9, nos dice Dios a través del apóstol: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por él seremos qué? Salvos de la ira. Y está hablando no solamente de la ira que está ocurriendo sobre la gente en estos tiempos, o de la condenación, está hablando de ese día terrible. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Ahí ahora vamos a encontrar en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 una cita más que de otra forma nos lo aclara un poco mejor. Aquí voy a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el versículo es el 10. Posiblemente tú llegas primero a ella porque yo solamente tengo una mano y mi Biblia es nueva y se pegan sus hojas. Bueno, está hablando también Pablo, y toda esta carta habla precisamente de esos eventos futuros, primera carta y segunda carta. Aquí en el versículo 10 nos habla de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Es decir, Jesús viene por su pueblo para sacarnos de este lugar, de esta tierra que está bajo maldición, porque no quiere Él que usted ni yo traspasemos por ese tiempo tan difícil. Ahora acompáñame aquí mismo en el capítulo 5 y en el versículo 9. Y vuelve a recalcar Pablo, para que lo entendamos, nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vamos a estar los creyentes, los que hemos esperado en el Señor, los que no hemos confiado en nuestras obras, sino lo que el Señor hizo en la cruz, y hemos procurado servirle y estar atento a lo que el Señor nos muestre. Vamos a cambiar de escenario. Acabamos de terminar ahorita a grandes rasgos, completando lo que estudiamos el domingo pasado de la gran tribulación sobre de esta tierra, el primer juicio sobre de ella. Vamos a tratar de visualizar ahora el segundo juicio que vendrá sobre de esta tierra también. Pero antes de ello, salgamos de ella, de la tierra. Estamos siendo levantados por el Señor en un cerrar, en un abrir de ojos. Y hace 7 años nosotros dejamos la tierra.
De una manera relámpago salimos de ella. El Señor resucitó a los muertos. Los que estábamos vivos nos transformó y rápidamente nos llevó a la presencia de Dios. Hace 7 años. Hace 7 años ocurrió la segunda parte de la primera resurrección. Ahora esto tiene que resaltarse porque hay una gran bendición para los que son resucitados en la primera resurrección. Entonces hace 7 años ocurrió una segunda parte de la primera resurrección. La primera parte fue Jesús, la segunda parte nosotros, los creyentes transformados y los muertos resucitados. Bueno, eso ocurrió hace 7 años. Hace 7 años el Señor transformó el cuerpo de humillación, ese que teníamos, y lo transformó a la semejanza del Señor Jesucristo. Hace 7 años tú y yo tenemos un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Podemos atravesar paredes, podemos comer, no comer, podemos elevarnos, podemos hacer una gran cantidad de cosas que con el cuerpo que teníamos no podíamos hacer. Antes nos enfermábamos constantemente, nos dolía aquí, nos dolía allá, nos cansábamos, nos agotábamos. Hoy ya, gracias a Dios por lo que hizo Dios, ya no está ocurriendo eso, y eso pasó hace 7 años. Bueno, durante esos 7 años, nosotros los hijos de Dios, allí en el cielo, recibimos recompensas por nuestras tareas encomendadas. Hace 7 años, algunos no alcanzaron nada. Se alejaron un poco avergonzados de estar delante del trono de Dios, porque cuando se les requirió la información de lo que habían hecho mientras estaban en la tierra, sea bueno, sea malo, no hicieron nada. De panzazo están ahora en el cielo junto con todos los demás, pero apenados por lo que descuidaron. Sí, hace 7 años el diablo, el anticristo, el falso profeta, empezó a atormentar a los moradores de la tierra. Dios lo permitió. Eso ocurrió hace 7 años. Todo el caos que ocurre en la tierra, Dios le ha dado permiso para que ocurra. Nada se está haciendo sin la voluntad de Dios. Hace 7 años el diablo inició con un engaño magistral sobre toda la tierra. Los hizo creer que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Muchos le están adorando, pero eso ocurrió hace 7 años. Pero a los 3 años y medio Él se enojó porque vio que la llevaba de perder y empezó una guerra mundial. Empezó a citar a todas las naciones de la tierra para una gran guerra. Eso fue hace 7 años. Pero déjame decirte que ya estamos a punto de regresar a la tierra. Todos nosotros los que estamos aquí en el cielo estamos a punto de regresar a la tierra. Jesús viene o va a esa tierra, y no solamente Él, vamos nosotros, la que antes éramos su novia, la iglesia, hoy esposa de Jesús, le vamos a acompañar. No irá el Señor Jesús solo a la tierra. No solamente nosotros le acompañaremos, viene una gran cantidad, grandes legiones de ángeles. Vamos a ir todos juntos. El Señor va a la cabeza. Él es el que va a iniciar ahí la paz que la tierra debe de tener por cerca de 1000 años. Ahora quiero que me acompañes, tú que estás aquí conmigo en el cielo, al libro de Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11, como ya el Señor lo había descrito, como lo había explicado. Pero muchos de los moradores de la tierra creyentes no se interesaban en esto, y muchos de ellos ahora están sorprendidos al ver que ahí estaba la revelación.
Pero nosotros que estamos ahorita en el cielo, vamos a ver que realmente ya estaba revelado. Dice el versículo 11, que Juan cuando estaba en la tierra vio esto: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí está la información. Y no solamente esta, sino mucho más. La esposa y los ángeles vamos a ir a la tierra a tomar posesión de ella. Pero ¿ocupará el Señor Jesucristo nuestra ayuda para poner bajo control al anticristo, al falso profeta y al mismo Satanás? Déjame decirte que el Señor no necesita de nuestra ayuda. Él se basta solo y le sobra. Solamente los ángeles irán con nosotros a la tierra para ejecutar las órdenes que el Señor disponga, como lo que vemos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 1. Ese día que lleguemos a la tierra, esto va a ser una de las cosas primarias. Esto va a ser algo que se va a dar allí, ahora que ya están terminando los 7 años de tormento sobre esa tierra. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los ángeles solamente van a ejecutar las órdenes que el Señor Jesucristo les va a dar. El anticristo, y de una manera muy especial nos dice el versículo 2, que Satanás va a estar atado. Se le va a encerrar por 1000 años. Será arrojado y encerrado, nos dice la Escritura, y no va a tener poder para engañar a absolutamente nadie, porque está en un lugar solitario. Al final de esos 1000 años será desatado por un periodo corto de tiempo. Dios no nos ha informado el tiempo que va a estar desatado, pero sí nos ha informado la razón del por qué. La razón del por qué podemos nosotros encontrarlos hoy en nuestros días en el versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será desatado y sacado de su prisión. Va a salir para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y van a subir sobre la anchura de la tierra y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios va a descender de fuego del cielo y los va a consumir. Y el diablo que los engañaba será lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta. Ahí van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Amén. Será la última oportunidad que Satanás tendrá después de los 1000 años para engañar a las naciones que durante esos 1000 años no conocieron la maldad. Van a ser probados como fueron probados en un principio Adán y Eva, como somos probados nosotros hoy en nuestros días. Pero aquí encontramos también otro grupo de personas que se van a unir a reinar con Jesucristo. Encontramos otro grupo de personas que van a resucitar en esos días para unirse a ese gran propósito de Dios. Personas que van a resucitar y que pertenecerán a la tercera parte de la primera resurrección. Ya estamos en el cielo, ya se han cumplido los 7 años, todo está listo. Vamos a la tierra. Vamos a la tierra. ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué va a pasar en este instante en que el Señor Jesucristo, sus ángeles y la novia de Jesucristo y su esposa se manifiesten? Pues la Escritura nos dice en Mateo capítulo 24 lo que va a estar ocurriendo precisamente en ese instante en que nosotros aterricemos. En el versículo 27, Dios nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, con sus santos ángeles, con su novia. No está allí, pero están otras escrituras. Esto es lo que va a estar ocurriendo precisamente ese día en que estemos regresando nosotros del cielo. Encontramos también en el libro de Apocalipsis capítulo 1 mayor información en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, el versículo es el 7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Estamos llegando como un relámpago a la tierra, y todos los ojos de los moradores de la tierra están puestos sobre los cielos, sobre la nube, porque algo está ocurriendo allí. Ha aparecido la señal del Hijo del Hombre. Y aquí estamos viniendo a la tierra. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a aterrizar? ¿Será que los de México a México? ¿Será que los de Perú al Perú? ¿Será que los de Estados Unidos en los Estados Unidos? Mira, la Escritura nos dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, en el versículo 4, donde vamos a aterrizar juntamente con el Señor Jesucristo. El Señor llegará, y como nosotros somos la novia, en este tiempo ya somos la esposa de Jesucristo, dice que sus pies se van a firmar en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se va a partir en medio, por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vamos a aterrizar en el monte de los olivos. ¡Qué hermoso lugar! Hoy mucha gente va a Jerusalén, quiere conocer todos esos lugares. Quizás también sea un ánimo para nosotros, pero pues no tenemos la posibilidad de ir. Pero vamos a estar en ese lugar. Vamos a estar en el tiempo preciso, en el momento correcto, junto con la persona indicada, con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que estemos ahí? Ya el Señor ha puesto sus pies, nosotros la novia, que será una gran multitud, millones y millones de ángeles cubriendo toda esa inmensa zona. La Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, qué es lo que acontecerá después de esos instantes. En ese momento, el versículo 19, capítulo 19, nos dice la Escritura que vamos a ver a la bestia
al anticristo, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La Escritura nos dice que la bestia va a ser apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Después de aniquilar a todos los enemigos que se congregaron de todas las naciones para enfrentar al Señor Jesucristo, va a ocurrir algo que la Biblia le llama el juicio sobre la tierra. Que este es el segundo gran juicio del cual te había hablado en días pasados. Y este lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 25. Después de haber aniquilado a todos los que se enfrentaron a Jesús, después de que el anticristo, el falso profeta, han sido lanzados al lago de fuego, después de que Satanás ha sido atado en prisión de oscuridad, una gran cantidad de personas van a quedar vivos. Muchos, en todo el mundo. Y en el capítulo 25 de Mateo el Señor narra el momento aquel, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto es lo que va a hacer. Va a reunir a todas las personas vivas de todo el mundo, todos los que sobresalieron de todas las afectaciones que vendrán sobre de esta tierra durante esos 7 años, van a ser reunidos. Los ángeles de Dios los van a llevar a toda esa gente viva a la presencia de Dios, donde Dios tiene su trono preparado para su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Mateo capítulo 16, versículo 27. ¿Para qué van a ser reunidas todas las personas del mundo en ese lugar? Los que sobresalieron de esa gran hecatombe. Bueno, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es decir, Él los va a reunir allí para pagarle a cada quien según lo que haya hecho. El libro de Romanos capítulo 2, el versículo 6, trae información también al respecto. Hay personas en nuestros días que dicen, ¿para qué servimos a Dios? No hay ninguna diferencia. Ese día se va a ver la gran diferencia entre los que sirven y no sirven a Dios. En el versículo 6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que nos dice aquí el libro de Romanos capítulo 6, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego.
porque no hay acepción de personas para con Dios. Será un tiempo para juzgar a los vivos y a los muertos, porque creo que ha quedado grabado en nuestro corazón que Dios va a juzgar cierto día vivos y a muertos. Y aquí en capítulo 25, donde estamos nosotros analizando, ese día será el día del juicio para los vivos. El de los muertos vendrá después. Si tú me acompañas a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es una exhortación de Pablo a Timoteo, a su hijo amado. Timoteo estaba atravesando por ciertas crisis a causa de su juventud. Había momentos en que él se acobardaba y Pablo le escribía esta carta para animarle. Y aquí está exhortándole para que se preparara, porque iba a estar delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgaría a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dos tipos de presentaciones delante de Dios. Ahora, ¿qué le urgía? ¿Qué le decía? Que predicara la palabra, que instara a tiempo, fuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera, que exhortara con toda paciencia y doctrina. Porque iba a venir un tiempo cuando no iban a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se iban a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, e iban a apartar de la verdad del oído y se volverían a las fábulas. Y eso es lo que hoy está ocurriendo en nuestros días. Mucha gente se está apartando de la verdad a la mentira, porque se han levantado falsos maestros, falsos profetas. Estamos realmente en tiempos difíciles. De ahí que cada uno de nosotros los creyentes tenemos que compartir la palabra del Señor como estaba siendo motivado Timoteo. Y si hay algo que realmente hoy en nuestro tiempo los creyentes estamos descuidando, escúchame bien lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Que enseñemos a otros lo que Él nos ha enseñado, que hagamos discípulos para Él. Y la gran mayoría, te lo digo con todo mi corazón, la gran mayoría de los creyentes en el mundo están descuidando lo primordial. De ahí que Pablo recalca: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está diciendo: prepárate, porque vas a llegar un tiempo en que vas a ser juzgado. Predica la palabra. Aquí inicia la exhortación de las tareas que tenemos que desarrollar, precisamente por la importancia. Y la importancia es predicar la palabra, decir que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y que si nos arrepentimos y lo reconocemos como Señor de nuestras vidas, vamos a ser librados de la condenación. Quiero terminar hoy en esta mañana diciéndote: no es el juicio final, es el juicio para los vivos de Jesús sobre de esta tierra. Después de que los creyentes hayamos ido al tribunal de Cristo, para que nosotros seamos responsables delante de lo que hicimos o no hicimos mientras estábamos aquí en la tierra, para que se nos premie o no se nos premie. A los 7 años regresa el Señor Jesús, regresamos con Él. No es el juicio final. El juicio final vendrá después de que Jesús instaure su reino sobre esta tierra, que veremos la siguiente semana, Dios mediante. Este es el juicio de vivos, y a grandes rasgos vamos a ver la situación para esas personas. Cierra tus ojos, por favor.